El tema a tratar ahora es la farmacología de la inflamación y por lo tanto veremos agentes que son analgésicos y también antiinflamatorios. La inflamación es una reacción del organismo que le hace frente a la agresión y los analgésicos son drogas capaces de aliviar el dolor. También los analgésicos, si producen sueño, pueden denominarse hipnoanalgésicos. Y también, si disminuyen la fiebre, pueden denominarse analgésicos antipiréticos. Los agentes antiinflamatorios no esteroides también poseen acción analgésica y antipirética. ¿Cómo actúan las drogas analgésicas? A nivel del sistema nervioso central, elevando el umbral del dolor, pero sin perturbar la conciencia. ¿Qué es el umbral del dolor? Bien, al dolor no lo podemos definir. Cada uno lo conoce, toda la humanidad lo conoce, sabemos lo que significa, pero no podemos definirlo. Muchas veces se dice que el dolor en lenguaje psicológico puede ser una experiencia sensorial que el tejido nervioso reconoce como distinto a sensaciones como el tacto, el calor o el frío. Y existen diversos tipos de dolor. El dolor puede referir como intenso, sordo, indefinido, constante, quemante, punzante. Y bueno, esto obedece a diferentes causas. Puede ser por un traumatismo, por un trastorno corporal, por enfermedades. Pero entonces no hay una definición completa. Entonces, ¿qué es lo que se puede definir? El umbral del dolor. El umbral del dolor es el punto a partir del cual se percibe este dolor. Si el umbral se eleva, entonces el dolor comienza a sentirse más tarde, porque se requieren más estímulos para experimentar el dolor. Pero si el umbral se deprime, la experiencia dolorosa entonces se introduce con menos estímulos. Ahora, hay muchos factores que modifican este umbral del dolor. Por ejemplo, el sexo, a los varones normalmente les duele más que a las mujeres, las modificaciones circulatorias, la temperatura de la piel, la sudoración, la ansiedad, el miedo, las emociones, y entonces tampoco este umbral ahora va a ser igual de un individuo a otro y tampoco va a ser igual en el mismo individuo en un momento u otro. Por lo tanto, los estudios clínicos sobre el efecto de las drogas que participan en el proceso doloroso no son fáciles de interpretar. Para el caso de las drogas que actúan a nivel del sistema nervioso central, que obnubilan el dolor elevando el umbral del dolor, se intenta explicar cómo funciona desde que se descubren en el encéfalo receptores opiáceos y también una sustancia endógena que se llama encefalina, que es del grupo de las endorfinas. Estos receptores están localizados en el tálamo medial que procesa el dolor quemante profundo y crónico, que es el que mejor se alivia con los analgésicos narcóticos. Las endorfinas, que es un contracto de endógeno y morfina, regulan la intensidad del dolor, modulando este umbral del dolor y punto en el cual se empieza a percibir el estímulo como doloroso. Un analgésico se puede decir que sería ideal si no perdiese la eficacia mediante la adquisición de tolerancia, si no crease hábito ni adicción, si no alterara las modalidades sensoriales o deprimiera la respiración. Un analgésico ideal tampoco debe influir sobre el tracto gastrointestinal y debe tener una relación alta entre la dosis tóxica
y la dosis analgésica eficaz. También un analgésico ideal sería el que sea útil en todos los tipos de dolor y tener un periodo de latencia breve con una acción prolongada. Un analgésico ideal también debería poder ser efectivo por vía oral como parenteral y lo muy importante, ser relativamente económico. Ahora que entendemos que no hay una definición para dolor, sino para umbral del dolor, y sabemos que las drogas que actúan en este nivel se denominan analgésicos y que pueden ser también analgésicos antiinflamatorios, antipiréticos o también antirreumáticos como el diclofenac, tenemos que clasificarlos para poder estudiarlos por grupo. Tenemos 4 grupos: los analgésicos opiáceos naturales, los opiáceos semisintéticos, los hipnoanalgésicos sintéticos y los DAINE o AINES, cuyas siglas significan drogas analgésicas antiinflamatorias no esteroideas. Repasando un poco, recuerden que las drogas pueden ser naturales, que si se hace una pequeña modificación en su estructura pasan a ser semisintéticas y que si se obtienen totalmente en un laboratorio se denominan drogas sintéticas. El primer grupo, los analgésicos opiáceos naturales. Estos deben emplearse con cautela en pacientes que tienen traumatismo de cabeza, edema cerebral o delirium tremens. Tampoco deben usarse en embarazadas y en neonatos porque atraviesan la barrera placentaria y son depresores del sistema nervioso central. Al ser depresores del sistema nervioso central, lo que hacen es provocar sinergismo con otras drogas también depresoras del sistema nervioso central, como ser el alcohol, los antihistamínicos, los relajantes musculares, los antipsicóticos, los antidepresivos tricíclicos y los hipnosedantes. En el grupo de los narcóticos del opio, o sea, de los analgésicos opiáceos naturales, figuran las drogas más potentes y de mayor utilidad clínica que producen depresión del sistema nervioso central y se emplean principalmente como analgésicos, pero poseen muchas otras propiedades útiles. La morfina, por ejemplo, se emplea para inducir el sueño en presencia de dolor, para controlar la diarrea, suprimir la tos, aliviar la disnea y facilitar la anestesia. Lamentablemente, en este grupo se encuentran las drogas que más deprimen la respiración, que acentúan la motilidad y tono de la musculatura lisa de los tractos gastrointestinal, biliar y urinario y provocan por ello ocasionalmente estreñimiento, espasmo vesicular y retención urinaria. También producen náuseas y vómitos en numerosas personas, por lo que no deben utilizarse durante mucho tiempo, ya que además aparece el efecto, la reacción adversa de tolerancia al efecto analgésico, o sea que hay que ir aumentando periódicamente la dosis para obtener un alivio equivalente al dolor. Y entonces sobreviene luego de la tolerancia la dependencia física, las cuales cuando se combinan con la euforia que provocan, conducen al uso excesivo y a la adicción en pacientes que tienen personalidades susceptibles. Los analgésicos opiáceos deben emplearse con cautela en pacientes que tienen trastornos depresivos sobre todo. Respecto a la morfina, que es la representante de este grupo, fue el primer alcaloide descubierto en el opio, que también se llama adormidera. Por los siglos XVII y XVIII se habían hecho varios intentados a separar del opio los principios activos
que le conferían su actividad. Hacia 1800, varios boticarios dedicaban su atención a ello y fue Desrosiers quien aisló la primera sustancia a la que llamó narcotina. En 1806, Friedrich Wilhelm Stirner, boticario alemán, anunció la separación de una sustancia cristalina blanca básica a la que llamó morfium. La morfina se usa como analgésico, coadyuvante de la anestesia, antitusígeno y antidiarreico inespecífico. Es un analgésico muy fuerte que altera la respuesta psicológica al dolor y suprime la ansiedad, por lo que en pequeñas dosis se emplea para aliviar el dolor lacerante e intermitente de origen traumático visceral. Esta droga puede causar dependencia psicofísica y los síntomas por sobredosis de morfina comprenden coma, pupilas puntiformes y depresión respiratoria severa. Y su tratamiento para la sobredosis consiste en el establecimiento de una vía aérea permeable y ventilación del paciente. Si ocurre una depresión respiratoria importante, se debe administrar un antagonista apropiado de los narcóticos como la naloxona. La morfina está indicada para aliviar el dolor intenso. Es muy eficaz para el dolor postoperatorio y la aprensión preoperatoria. El centro del vómito se estimula, se deprime el reflejo tusígeno, se estrechan las pupilas, se acentúa el tono de los tractos gastrointestinal y urinario y se produce una ligera vasodilatación. Se usa sobre todo en pacientes que tienen cáncer. Debido a todos estos efectos colaterales que tienen los derivados del opio, como la morfina, que ya hablamos, o también la codeína, que tiene una acción exclusivamente antitusígena, que también pertenece a los analgésicos opiáceos naturales, es que se intenta usar las ventajas que tienen los opiáceos, pero sacando las desventajas. Entonces, lo que se hace es modificar la estructura de los alcaloides naturales del opio y obtener drogas como el clorhidrato de hidromorfona o el de oxicodona. La hidromorfona está indicada para aliviar el dolor moderado a severo de infarto de miocardio, en el cáncer, para traumatismos, cólicos, quemaduras y dolor postoperatorio. Lo que tiene de ventaja es que produce menos tendencia al sueño que la morfina y cuando se administra en dosis equianalgésicas también produce menos estreñimiento y vómitos, pero también provoca tolerancia y adicción. El clorhidrato de oxicodona, que se usa para paliar el dolor moderado a severo, igual que la codeína, tiene una gran acción analgésica tras la administración oral, pero produce dependencia y adicción. El tercer grupo de drogas analgésicas está conformado por los denominados hipnoanalgésicos sintéticos. Hipno, recordemos que era sueño, o sea, son analgésicos que además provocan sueño. Y acá hay varias drogas que se utilizan en el sistema sanitario. Comenzamos por la primera, que es el citrato de fentanilo. Es un narcoanalgésico que comienza a actuar rápidamente, pero tiene la desventaja de tener una corta duración. Su perfil de actividad farmacológica es similar al de la morfina
y puede obtenerse una equianalgesia con una dosis 150 veces menor que la morfina. Esta droga origina síntomas y signos tóxicos propios de los narcoanalgésicos, como por ejemplo la miosis, euforia, depresión respiratoria. El fentanilo se usa en particular como analgésico para el dolor asociado con todos los tipos de cirugía y puede emplearse como suplemento de todos los agentes que se suelen usar para anestesia regional y general. Como es un depresor del sistema nervioso central, ejerce acción sinérgica con otros depresores, como los barbitúricos o los narcóticos. En estos casos, el sinergismo puede ser de suma o de potenciación cuando se asocia con fentanilo. Esta droga también produce una dependencia y puede llevar a la adicción. Su administración es por vía parenteral. Otra droga que pertenece al grupo de los hipnoanalgésicos sintéticos es el clorhidrato de meperidina. También un narcoanalgésico que, además de producir sueño y analgesia, produce sedación. Se usa en el dolor preoperatorio para aliviar el dolor moderado a severo, en el apoyo de la analgesia y en la anestesia obstétrica. Las evidencias sugieren que produce menos espasmo muscular liso, menos estreñimiento y menos depresión del reflejo de la tos que dosis equianalgésicas de la morfina. Y puede reemplazar a 10 miligramos de morfina una ampolla por vía parenteral de 60 miligramos. El dolor se alivia en 20 minutos, o sea, tiene acción casi inmediata, y la analgesia dura hasta 5 horas. Con respecto al clorhidrato de nalbufina, también hipnoanalgésico sintético, tiene las mismas características que las del resto del grupo. Su administración es por vía parenteral. ¿Y cuál es la ventaja de usar nalbufina? En que su acción comienza a los 2 a 3 minutos de la administración intravenosa y el efecto dura 3 a 6 horas. También las reacciones adversas son las mismas que las del grupo, también puede provocar dependencia psíquica y física que lleva a la adicción, y su dosis usual para adultos por vía parenteral es de 10 miligramos cada 70 kilogramos de peso del paciente, que pueden repetirse cada 3 a 6 horas según necesidad. Normalmente se utiliza como SOS 70-30, que significa que si hay dolor se lo puede administrar diluido solo con 3 partes de la droga y 7 partes de agua para inyección o solución fisiológica. El clorhidrato de propoxifeno, el nombre registrado es clocidol, tiene muy poca acción antiinflamatoria y normalmente está asociado con una droga que pertenece al grupo de los analgésicos, que es la dipirona, pero está en el grupo de los DAINE, y está indicado para el dolor leve a moderado, pero contraindicado en pacientes que son hipersensibles a la droga, y también está contraindicado en pacientes que no toleran la aspirina o la cafeína. Este hipnosedante induce dependencia psíquica y física y tampoco debe asociarse con otros depresores del sistema nervioso central como lo es el alcohol o los tranquilizantes.
El remifentanilo también pertenece al grupo de los analgésicos sintéticos. Esta droga se utiliza mucho en los actos quirúrgicos, pero tiene una vida media muy corta, entre 8 a 10 minutos, con un comienzo de acción inmediato. Esta droga en pacientes añosos debe administrarse con mucho cuidado porque es un fuerte depresor del sistema nervioso central. Si se utilizan dosis elevadas, lo que puede traer como consecuencia es rigidez muscular. Entonces, ¿cómo puede asociarse? O sea, ¿cómo puede realizar el remifentanilo sinergismo usando un bloqueante muscular?